Vamos a comenzar este video terminando nuestra semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea, Señor, por todos los dones que nos regalas, por tu inmenso amor. Gracias por lo que vas haciendo en nosotros, día con día. Especialmente pedimos hoy por todos los que están enamorados, por todos los novios que están pensando en hacer una familia, que te pongan a ti como el centro de la familia, para que esto camine adecuadamente. Una verdadera relación de amor siempre es de tres, no de dos, ya que tú, Señor, debes estar en medio de ella, para que entonces sea efectiva y sea fuerte. Gracias, Señor, por los santos matrimonios que, a pesar de las dificultades, los riesgos, los problemas y las tentaciones, siguen luchando por mantenerse firmes y por dar una buena formación en el amor a sus hijos también. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenidos a Espíritu Canal. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versos del 1 al 12. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre cuatro, pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús, y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla éste así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Este Evangelio nos muestra siempre la caridad de los hermanos que cargan nuestras camillas, cuando hemos estado enfermos, cuando hemos necesitado pues de su presencia, de su compañía, de su caridad. Dios bendiga a todos aquellos que se quedan siempre con los enfermos, que los ayudan y los atienden. A veces, sin duda, pues se desesperan porque la situación es apremiante, porque quisieran que las cosas fueran completamente diferentes. Sin duda se desesperan no por el peso de cargar con el enfermo, sino por la enfermedad misma, que es agobiante tanto para el enfermo como quien cuida al enfermo. También la actitud del enfermo es muy importante, porque si el enfermo no se deja ayudar, pues hace su enfermedad más pesada, su proceso más difícil. Pedimos también por aquellos que estudiaron la medicina con ese interés de poder ayudar a los demás. Jugaban desde niños a la consulta, a dar pues a los pacientes siendo juguetes o con otros niños, ¿verdad? Tratando de ayudarles a sanar. Qué hermosa vocación, esa intención de ayuda y de bendición. Pedimos por todos los médicos y por el doctor de los doctores, que es nuestro Señor, ¿verdad? Sin Él no podríamos hacer absolutamente nada. Él es el que nos sana el alma, su presencia misma. Y vemos también cómo hay un signo interesantísimo de purificación, porque le perdona los pecados al enfermo, y todos se escandalizan porque no se han dado cuenta que Jesús es Dios, ¿verdad? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Pues yo soy Dios y se los demuestro. Levántate, toma tu camilla, y entonces el enfermo cambia su vida. La escena debió ser muy hermosa, aparte de impactante, por supuesto. Dice ahí que se quedaron atónitos, ¿verdad? Y daban gloria a Dios. Bendito sea el Señor por este milagro que está aconteciendo. ¿Y qué es lo que pasa en ese momento? Los amigos, junto con el enfermo, se van a casa. El enfermo carga la camilla que era tan agobiante. Ahora él mismo la lleva en sus manos. Pedimos para que se sanen tantos enfermos, especialmente los que viven enfermos del alma. Gracias, Señor, por tu Evangelio. En el tema de hoy, fanatismo religioso. La fe puede ser una experiencia salvífica, vivificante y enriquecedora sin duda, además de fortaleza en el caminar de diario vivir. Sin embargo, en no muchas ocasiones se ha distorsionado la manera en que se vive y hasta en lo que se cree.
Esto ha llevado a caer en lo que llamamos fanatismo religioso, donde la fe se vuelve ciega, errada y manipuladora por los diversos líderes religiosos o políticos. El fanatismo religioso rompe en muchas ocasiones las barreras de la racionalidad y lleva a las personas a tomar acciones que pueden atentar incluso con el sentido común. Se caracteriza por su vehemencia y discurso generalmente violento que tiende a defender y exacerbar la posición propia contra cualquier opinión contraria. Es por eso que hoy los fanatismos llegan a ser un gran mal para la sociedad, pues atentan contra los valores democráticos de diálogo y de la misma dignidad humana. En muchas ocasiones algunas personas han escuchado voces en su cabeza que les piden matar o destruir o hacer según por una inspiración divina. Hay que tener mucho cuidado. La persona que dice que tiene revelaciones personales, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado porque si esas revelaciones van totalmente en contra del Evangelio, son de Satanás. Hay que tener cuidado. Si esas revelaciones van a favor de lo que dice la palabra de Dios, entonces están en lo correcto. Hay que tener cuidado. No hay revelaciones personales en el sentido de bendecir o ayudar a la simple persona, porque no son reales. La realidad de una revelación siempre va a ser en virtud y bien de toda la iglesia. Eso sí, ahí sí, pero siempre bajo la luz del Evangelio. Algunas características de personas con pensamientos fanáticos: creer tener la verdad sin poder ser cuestionada por nada ni por nadie. Quizá tener actitudes muy arrogantes y superiores a todos. Yo soy mejor que todos porque yo tengo revelaciones. Y pensar que su forma de vivir es lo único que vale, desacreditando a todos los demás. No razona, no admite una discusión sobre lo que considera dogma, no tiene debate. Su exageración y en su racionalismo crece directamente proporcional a la rigidez con la que comienza a vivir, pero a su vez exige a otros vivir. ¿Cuáles pueden ser algunas consecuencias del fanatismo religioso? Bueno, pues limita la libertad, empobrece el psiquismo, limita la autocrítica y el afán de superación, reduce la riqueza de la vida y en muchos casos desemboca en la negación de la dignidad humana. En el fondo, la persona cree firmemente que le hace un bien al otro, al decirle lo que piensa porque cree que la salvación del otro está en sus manos. Lo más grave del fanatismo religioso, según lo expresa diferentes personas y especialmente especialistas en la vida psicológica, con especialidad incluso en posgrado, pues se dan cuenta que la persona es propensa a la paranoia, pues mantiene una idea fija, delirante, obsesiva con su tema personal o verdad en cuestión. Piensa y siente que algo trascendente está sucediendo y que pone en peligro el núcleo de la fe o de la salvación de los hombres o del destino de la Iglesia universal. Ha sucedido así en agrupaciones religiosas. La Iglesia del Dios vivo, columna del apoyo de la verdad o simplemente la luz del mundo, es una institución aparentemente cristiana, cuya sede principal está en Guadalajara, México, y que está registrada ante la Secretaría de Gobernación del país. Según sus creencias, fue fundada por Jesucristo en el siglo I, restaurada por el 6 de abril de 1926 por el mexicano Eusebio Joaquín González. Esta organización religiosa pretende ser una iglesia nacionalista, totalmente sujeta a las autoridades civiles, de acuerdo con los ideales de la masonería. Se afirma que está patrocinada por la masonería del rito occidental mexicano, a la que pertenece Samuel Joaquín Flores, hijo del fundador de esta agrupación, denominado Aarón. El fanatismo religioso en esta secta ha sido marcado por varios aspectos. Está sujeta al Estado como medio para controlar las masas populares y ponerlas a su servicio. Asumir un fanatismo anticatólico que pretende demostrar la ignorancia y mala fe acerca de las verdades básicas que la Iglesia Católica propone a sus fieles. También la anatemización y odio hacia los rebeldes, traidores y divisionistas, expresamente en el poder absoluto de interpretación de la Sagrada Escritura que se le da al líder o llamado ungido del Señor, y que solo se puede llegar a Dios a través de él. Y tanto Samuel como Eusebio, su padre, son considerados intercesores, sustituyendo a la Virgen o a los santos. A Eusebio, el fundador inicial, se le hace acto de adoración en su tumba, rindiéndole honores y se le exalta así, casi como Jesús. Así podríamos decir o concluir que el fanatismo religioso juzga rígidamente como si fuera Dios, confunde con su supuesta sabiduría al que no está formado, aleja al que se siente pecador y perdido,
muestra un ideal cristiano tan difícil de alcanzar que infunde miedo al que apenas se siente motivado a acercarse. Es una forma muy equivocada de vivir la fe, porque justamente hace lo contrario a lo que es la fe, integradora del espíritu, que nos libra de querer ser el centro o los salvadores, sino solo instrumentos dóciles a Dios para llevar su proyecto salvífico con sencillez y humildad hasta los confines de la tierra. Por tanto, cada uno está invitado a reflexionar qué tipo de espiritualidad está viviendo, que ayude a tener una fe profunda y verdadera, que sea atractiva, nunca impositiva, acogedora y no de condena o de rechazo, unificadora y reparadora de todo tipo de división. Te pido que todos estén unidos, que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17:21. Pidamos al Señor la sana y la recta doctrina para no ser fanáticos religiosos. Y bueno, no faltará encontrarnos en alguna comunidad alguien con estas deficiencias. Hay que amarlo con mucha caridad, ¿verdad? Tratar de llevarlo con mucha caridad, con mucha corrección fraterna a la luz de la verdad. Y esto conviene, pues, que no se hagan cosas alternativamente a su pastor, que busquen bien al sacerdote, que platiquen con él sobre esas supuestas revelaciones, sobre esas situaciones personales, esas maneras de ver a Dios, y pues acatar y obedecer ayuda a ir con claridad en la verdad. En el tema de hoy. En Santos y Conversos hoy celebramos a San Agricio de Treveris. En Treveris, ciudad de la Galia, Bélgica, hoy Alemania, San Agricio, obispo, se convirtió en la iglesia en el palacio que le regaló Santa Elena. La vida de San Agricio o Agrecio ha adquirido particular interés en estos últimos años debido a las discusiones sobre la autenticidad de la Santa Túnica de Treveris. Según la vida del santo, se trata de un documento ciertamente no anterior al siglo IX y considerado por los críticos como una obra de pura imaginación. Aprecio fue primero patriarca de Antioquía, después el Papa San Silvestre, a instancias de la emperatriz Helena, madre de Constantino, le nombró obispo de Treveris. Esa región de Alemania, que había sido evangelizada casi 2 siglos antes, volvió a caer prácticamente en el paganismo. San Aprecio se dedicó a construir allí iglesias y establecer relaciones más estrechas con el centro de la cristiandad. Santa Elena le animó en esta tarea y le envió parte de las preciosas reliquias descubiertas por ella en Tierra Santa. Así llegaron a Treveris unos de los clavos de la cruz, el cuchillo de la última cena, los cuerpos de los santos Lázaro y Marta, y lo que pasaba por ser la túnica inconsútil del Señor. Pero el carácter poco fidedigno de la biografía que narra esto no es un argumento en favor de la autenticidad de los hechos. Por otra parte, la placa de marfil de origen bizantino, que algunos interpretan como una representación de los santos Silvestre y Agrecio, transportando en un carro las reliquias a Treveris, se refiere probablemente a la traslación de esas reliquias a Constantinopla bajo el emperador León I. Se afirma también que San Silvestre concedió a Treveris, en la persona de San Agrecio, la primacía sobre todos los obispos de Galia y Germania. Dejando aparte estas ficciones, los únicos datos que poseemos sobre San Agrecio son que asistió como obispo de Treveris al concilio de Arles en 314 y fue sucedido por San Maximino. Hermanos, en Santos y Conversos celebramos a San Agricio de Treveris, santo obispo. En la rola del alma, yo soy el camino firme. Vamos a escuchar esta rolísima preciosa. Yo soy el camino firme, de música católica se llama el canal. Vamos a escuchar interesante intervención de esta hermandad. Hay algún sacerdote que toca el órgano maravillosamente y el tema está muy interesante. Vean todo el video completo. Adelante. En el chiste, un amigo en el auto le dice: oye, tengo dudas si me están funcionando las luces intermitentes, ¿podrías bajar y decirme? Se baja y le dice: ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí. Señor Jesús. En curiosidades, hay muchos métodos para hacer oración. La Lección Divina
Es una muy querida por la Iglesia y surgió con los primeros cristianos que leían la Biblia para alimentar su fe, su esperanza y su amor. La lección divina propiamente es orar con la Biblia. En esta lección divina buscamos y encontramos, llamamos a Dios en la oración y así lo recomendamos, como Jesús lo recomienda en el Evangelio de Mateo. Los pasos de la lección divina son una escalera. En cada escalón nos encontramos con Jesús. Bueno, un proceso de preparación para orar con la lección divina. Necesitamos una Biblia, invocamos al Espíritu Santo para que nos ayude a entender la palabra de Dios. De ser posible, encender un cirio. Primer escalón, lectura atenta de la palabra de Dios. Leer y releer el texto varias veces para atender a todos los detalles. ¿Qué dice el texto concretamente? Segundo escalón, meditación. Reflexionar y repetir en nuestro interior la palabra o frase que más llame nuestra atención. Aquí es qué me dice a mí el texto, qué me dice a mí concretamente de lo que ya se dijo. El tercer escalón es oración, hablar con Dios inspirados en el texto que leímos. Hacer una oración de alabanza, acción de gracias, petición, simplemente hablar con Jesús, que ya es nuestro amigo. Después de haber leído, después de haber reflexionado lo que a mí me dijo, yo contesto, yo pido, yo me encuentro con Dios en la oración. El cuarto escalón es contemplación. Imaginar que Dios te abraza, te quedas así durante un ratito, disfrutar el calor de sus brazos, de su ternura, para ir al último escalón, que es la acción. Vivir, actuar lo que la oración te inspira. Así la palabra de Dios se convierte en escuela de vida. Ya no solamente se queda ahí, en una bella inspiración, sino que se ejecuta en una verdadera acción en la vida de la fe. En curiosidades. En la buena onda de hoy conviene en las parroquias comenzar las reuniones de consejo de pastoral parroquial. Algunos, como en mi comunidad, pues de plano no hubo más juntas de consejo de pastoral por la pandemia. Algunas personas incluso ya están con Dios. Entonces conviene reestructurar, buscar a los hermanos, algún representante para que vaya a esas juntas, no necesariamente el coordinador. Y lo importante es que sea una persona con esa capacidad pues de recibir la información, de anotarla y de compartirla. Asimismo traer dudas, inquietudes, fechas, problemas, para que juntos hagamos ese calendario de actividades y por supuesto vayamos tocando el plan pastoral de la diócesis de Azcapotzalco. Vamos a recibir la bendición y que sea para todas las comunidades parroquiales. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y les acompañe siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno. Muchas gracias por abrirnos las puertas de su corazón y de su tiempo en Espíritu Canal. Denle like y compartan a todos nuestros hermanos suscriptores. Gracias. Bendiciones desde Santa Lucía. Y no se olviden que la próxima semana es de mucho trabajo. Es la gran asamblea de preparación en este plan pastoral con laicos y sacerdotes. Estaremos en oración fuerte y trabajo fuerte también. Gracias.